pero yo quiero que vayamos al Salmo 22 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pon la mano en tu corazón. Dile: Señor Jesús, en ti confío. Amén. Ahora dale un aplauso al Señor antes de sentarte. Yo voy a compartir con ustedes en esta noche ciertos secretos de liberación. Como les dije hace un momento, por alguna razón Dios le está enviando un correo electrónico a alguna persona. Porque cuando venía de camino venía con la idea de concluir lo que comenzamos en el Salmo 89 antes de mi viaje a Paraguay. Pero de repente el Señor comienza a hablarme en el Salmo 22 y no tuve otra opción que obedecer al jefe. ¿Cuántos dicen amén? A uno no puede predicar un maná viejo porque se llena de gusanos. Eso quiere decir que tú tienes siempre que recibir un rema de Dios para compartirlo con el pueblo. Si tú comes un pan lleno de gusanos, te indigesta. Eso es lo que pasa muchas veces con los predicadores. Descongelan un mensaje de por allí, no fue lo que Dios quiso que dijeran, y el mensaje no produce. Usted tiene que hablar lo que Dios ordena. ¿Alguien entendió esto? Es importante que entendamos esto. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 22 que David estaba probablemente en una de las situaciones más duras que él había atravesado por su vida. Tan dura era esa situación en el Salmo 22 que se dice que es un símbolo profético de lo que Jesús de Nazaret pasó en la cruz. Es por eso que tú ves ciertas frases que fueron proféticas y que confirmaron que Jesús estaba en su espíritu aquí en la tierra antes de venir a morir en la cruz. Hasta ahora me están siguiendo. O sea que el Salmo 22 es algo tan profundo, fue una vivencia tan profunda que David tuvo, que es comparable a lo que Jesús atravesó en la cruz, proféticamente hablando. David, siendo uno de los hombres más poderosos que existe, era un hombre que estaba en serios problemas en esta ocasión. En el versículo 1 y 2, él comienza a tambalear en su fe. La paz se le va, no tiene quietud, su oración no estaba siendo contestada. No, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado allí, pero es uno de los peores lugares, porque nosotros se nos ha enseñado que la oración tiene poder, y cuando tú te ves en una situación difícil, lo primero que muchos hacemos es orar. Pero hay momentos donde vas a tener que esperar en oración. Lo cierto es esto: tarde o temprano Dios se glorifica porque Él es fiel. Y hoy quiero hablarles a aquellos que son más espirituales, o que por lo menos se consideran más espirituales. Sí, la gente siempre piensa que los hombres y las mujeres de Dios no atraviesan por problemas. Déjame decirte una cosa: el diablo es muy estratégico, y el diablo siempre va a buscar cómo venir en contra de los que están en posición de autoridad, porque el que tiene una posición de autoridad representa un sinnúmero de personas. Hasta ahora me están siguiendo. Cuando nosotros vemos un David estar en una situación tan difícil, tú tienes que entender que eso va a acontecer a la gente espiritual. David era el siervo de Dios, era el rey llamado por Dios, era el hombre de acuerdo al corazón de Dios, y se encontró en una situación como esta. En el versículo 6 al versículo 8 vemos que él dice: yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En otras palabras, su autoestima estaba cayendo, su fe seguía tambaleándose. Versículo 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo más interesante de todo esto es que no está hablando de los impíos, está hablando de gente que le veía constantemente. David no caminaba entre los impíos, David caminaba entre el pueblo.
Y hay momentos donde el enemigo va a atacar tan duro que la gente que tú estás guiando va a empezar a sentir desconfianza de lo que tú le has predicado. No sé si me están entendiendo. Y la gente va a decir, pero este no es el hombre de Dios, pero esta no es la mujer de fe, pero esta persona no me dijo que todo iba a salir bien. La gente miraba a David y meneaba la cabeza y decía, y este no era el hombre que confiaba en Dios. La situación está dura. Hello. Está fuerte la cosa. Y la revelación de todo lo que le estaba aconteciendo a David está en el versículo 12 y el versículo 13, cuando dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca. Fíjate, no era la gente que lo estaba criticando, eran espíritus a través de la gente. Abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente. En unos versículos más abajo él habla de perros, y obviamente él no está hablando de enemigos físicos. David tenía una habilidad que él podía hacer un sinnúmero de cosas contra cualquier enemigo físico. Era el hombre que derribaba gigantes, era el hombre que derribaba leones y derribaba osos cuando era solamente un niño. Está hablando de enemigos espirituales. Y va a llegar un momento en tu vida donde tú vas a ser rodeado por el enemigo. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Tú vas a salir victorioso de todo combate que el enemigo venga contra ti, sin importar lo que él diga, sin importar lo que él haga, sin importar cuál arma él use. Tú vas a salir victorioso. Por alguna razón el Espíritu de Dios quiere que yo comparta esto con ustedes. Y por alguna razón el Señor pone en mi corazón que hable directamente al liderazgo principal de la iglesia. Ustedes están atravesando por un sinnúmero de vicisitudes y circunstancias adversas. Ustedes han sido rodeados en momentos. Toros se han levantado contra ustedes. Leones, rapaces han venido contra ustedes, perros, todo tipo de demonio ha venido contra ustedes. Y el Señor me ordena y me autoriza que les diga en el nombre de Jesús que ustedes van a salir victoriosos de lo que están atravesando. En el versículo 14 y 15, todavía nos vamos más allá. David comienza a hablar de una enfermedad física. Mira lo que dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, no tenía fuerza. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Él está hablando de síntomas físicos. Hay una gran probabilidad que en ese momento David estaba siendo tan oprimido que sentía dolor en el cuerpo. Dice: me has puesto en el polvo de la muerte. Mira, pocas veces David hablaba de que estaba cerca de la muerte. Y en ese momento David sentía que la muerte estaba entrando en su cuerpo. Va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos donde el enemigo te tiene acosado, donde te tiene rodeado. Y esto lo hace el enemigo simple y llanamente para reducirte a un montón de voces de lamento. Pero David, allí mismo en el Salmo 22, revela ciertas cosas que lo hicieron levantarse y triunfar. Ahora, yo voy a decirte esto en el nombre de Jesús: llorar y lamentarse no te conduce a nada. Tú puedes llorar, tú puedes lamentarte, tú puedes darte en el pecho, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero hasta que tú no te paras en fe y peleas la buena batalla, el enemigo no es dispersado. Parece que alguien está entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo. Hay varias cosas que vemos en el Salmo 22 que David hace. Número 1, bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Mira lo que dice en el versículo 3 del Salmo 22. Pero tú eres ¿qué? Pero tú eres ¿qué? Pero tú eres santo, y tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Oye bien lo que te voy a decir. Uno de los peores problemas que la gente tiene cuando está rodeado por el enemigo es que se disgusta con Dios. Se van a quedar callados ahora. El enemigo hace que tú comiences a ver a Dios como tu enemigo.
El enemigo comienza a meterte cosas en la cabeza y a que tú comiences a pensar que Dios te ha abandonado. La Biblia dice: yo no te dejaré ni te abandonaré hasta el final de los tiempos. El que tú estés atravesando por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas emocionales, no significa que Dios te ha abandonado. Significa que Él está a punto de hacer de tu vida un testimonio para su gloria. Y David puso eso bien claro. Desde el principio dijo: hey, yo estoy mal. Yo estoy rodeado por el enemigo. Yo estoy abajo, me duele el cuerpo, me siento mal. Pero, alguien diga pero, Jehová es santo, Él es sublime, Él es digno de gloria, digno de loor, digno de... ¿Hay alguno aquí que pueda dar gloria a Dios en este momento? Atrévete a alabar a Dios en tus peores momentos. Atrévete a dar gloria a Dios cuando todo va mal. Atrévete a dar gloria a Dios cuando el enemigo te rodea. En el nombre de Jesús, bendice a Jehová. Aleluya. Sí, ese es un problema que tenemos nosotros. Nosotros tenemos ese problema de que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, de inmediato comenzamos a culpar a Dios y comenzamos a disgustarnos con Dios. La Biblia dice: muchas son las tribulaciones del ladrón, del impío, del hijo del chupacabra, no del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Las tribulaciones van a venir. Las aflicciones van a llegar, los problemas van a aparecer, pero hay un común denominador en toda liberación y se llama Jehová de los ejércitos. El enemigo oprime, pero Dios rescata, libera, restaura, levanta. Aprende a aplicar en tu vida lo que David descubrió, que era el sacrificio de alabanza. Y es cuando usted la alabanza le cuesta. Sí, una cosa es alabar a Dios cuando todo va bien. Otra cosa es alabar a Dios cuando todo va mal. Hello. Usted tiene que aprender a alabar a Dios cuando todo va mal. Alábale desde la cama del hospital. Alábale saliendo de la corte donde firmaste el divorcio. Alábale cuando no tienes 3 centavos para echarle gasolina y el carro está a punto de quedarse. Alábale en el nombre de Jesús cuando estés rodeado, cuando el enemigo venga contra ti, porque nuestro Dios todavía se mueve en la alabanza de su pueblo. Yo no sé a quién le vine a hablar, pero si es a ti, da un grito de gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que cuando vinieron a rescatar a la gente que se fue en las embarcaciones pequeñas, las mujeres que salieron del Titanic, dice que cuando él se hundió, hubieron unas barcas que se alejaron demasiado. Una noche en esas aguas frisadas, y varias de esas barcas estaban tan lejos que cuando llegaron los buques a rescatar a las personas en las pequeñas embarcaciones, no se dieron cuenta. Y de repente en la oscuridad, en las tinieblas, en el frío, una mujer comenzó a cantar Amazing Grace. Empezó a cantar sobre la gracia de Dios. Y porque esa mujer se levantó a cantar en las tinieblas, en el dolor de haber perdido a su familiar, en el frío y en la tempestad, en la incertidumbre, porque ella empezó a cantarle a Dios, la gente escuchó la canción y la rescató a ella. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero hay que aprender a darle gloria a Dios. Sacrificio de alabanza es uno de los secretos de liberación más poderosos que existen. Cuando Pablo y Silas estaban en lo más profundo de un calabozo, comenzaron a cantar himnos. Y dice que Dios envió un terremoto. ¿A cuánto le gustaría que Dios enviara un terremoto? Dice que Dios sacudió la cárcel. Y cuando sacudió la cárcel, dice que se rompieron todas las cadenas que los ataban. Porque hay poder en la alabanza. Yo dije, hay poder en la alabanza. ¡Hay poder! Y dice aquí que David estaba con dolor por todas partes, pero dijo, Jehová es santo. Él es santo y Él se sigue moviendo en la alabanza de su pueblo.
Levanta tus manos un momento y dile: Jehová, sin importar lo que acontece en mi vida, tú sigues siendo santo. Ahora dale un fuerte gloria a Dios. ¡Uy! Dale un fuerte gloria a Dios. Diga el débil: fuerte soy. Usted tiene que hablar lo opuesto a lo que está viviendo. Aquí va de nuevo: diga el débil: fuerte soy. Si estás oprimido con enfermedad, decreta en el nombre de Jesús que eres libre de toda opresión. Si tienes problemas emocionales, alaba a Dios, exalta a Dios, reconócelo. La segunda cosa que vemos en el Salmo 22: busca testimonios. Mira lo que dice en el versículo 4. ¿Alguien está aprendiendo algo? En el versículo 4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando tú estás en una situación de opresión extrema, tú tienes que comenzar a buscar esas historias y esos testimonios que tú has escuchado en otros cristianos. Tú tienes que volver a tus antepasados. Tú tienes que agarrar 25 libros que hablen de cómo Dios liberó a fulano, a mengano. Tú no puedes rodearte de los amigos de Job. Los amigos de Job es un tipo de gente que privan en más santo que tú, que siempre van a apuntar su dedo y te van a acusar por lo que tú ni siquiera has hecho. Usted tiene que rodearse de gente y de testimonios y de gente que te hable y te diga: yo estuve allí, pero el Señor me sacó. Yo estaba enfermo y Él me sanó. Yo estaba desprovisto, pero Él hizo un milagro. ¿Hay algún? Aleluya, aleluya. No te juntes, no te rodees de gente que no tiene fe. Llénate de los testimonios de victoria que están a tu alrededor. ¿Hay alguno aquí que pueda entender eso? Aleluya. Yo no entiendo por qué Job no le dio 4 patadas a esos tipos. Y tú eres culpable, y tú hiciste esto, y sabrá Dios, y por allá. Dios no los toleró, Job los toleró. Porque al final Dios le trajo una zaranana a esos tipos y le dijo: hasta que Job no ore por ustedes, por babosos que son. Esa es la traducción dominicana, por plagosos que son. Hasta que mi siervo Job no ore por ustedes, ustedes van a estar así. Y vinieron Job a andar, a mí, tú sabes, yo me doy 2 tragos y empiezo a hablar disparate de una vez. Le hicieron el momento insoportable a Job. Tuvo Dios que enfermar a esos tipos para quitárselo de en medio. Hello. Tú tienes que buscar los testimonios, la gente que ha testificado del poder de Dios. Si alguien ha experimentado un milagro, esa es la persona que tú quieres en un momento de opresión. Apaga esa televisión. Cierra la computadora, bota la porquería de teléfono esa y asegúrate que tú te rodeas de los testimonios de Jehová. Siempre que tenemos problemas aparece una persona a darnos más problemas. Cada vez que Job estaba en lo peor, aparecía uno y decía: mira, solamente yo quedé. ¿Y por qué quedaste tú? Porque yo tenía que venir a contarte el chisme. Fuego del cielo cayó. Mentira, no era fuego del cielo. No era fuego de Jehová. Hello. Era el diablo que lo estaba haciendo. Pero de una vez esa persona atribuyó que la tragedia había venido por Dios. Ustedes tienen que tener mucho cuidado de dónde ustedes buscan consolación en un momento como ese. David comenzó a decir: oye, yo recuerdo lo que me dijo mi abuelo.
Yo recuerdo lo que me dijo el rabí. Yo recuerdo cómo ellos clamaban. Yo recuerdo cómo vinieron problemas y Dios los sacó adelante. Yo recuerdo cómo ellos solamente pedían y maná caía del cielo, agua brotaba de la roca. Yo recuerdo lo que mi papá me dijo, lo que mi mamá me dijo, lo que me dijo el rabí, lo que me dijo el pastor. Yo recuerdo esto. Tú tienes que volver a buscar esos testimonios hasta que la fe vuelva a tu corazón. Aleluya. Dice, la tercera cosa que tienes que hacer en un momento de tanta opresión es recuerda el propósito. Recuerda el propósito. Versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te olvides de esto. Tú naciste con un propósito. El Señor te visitó aún en el vientre de tu mamá. Y si Él logró sacarte a la luz y traerte a la vida, Él puede restaurar absolutamente todo lo que venga a tu vida. Nunca te olvides que Dios no te saca de Egipto para matarte en el desierto. Nunca te olvides que tú naciste con un propósito. Que por más difícil que se vea la situación, ya Dios sabía que la situación vendría y ya estaba preparado para traer la solución. David comienza a pensar y comienza a decir, pero si yo fui formado por Dios, entretejido en el vientre de mi mamá, Él fue el que me hizo. ¿Cómo me va a abandonar ahora? Si antes de que yo fuera ya Él estaba interesado en mí. Mira, hay una cosa que tú tienes que entender y necesito que abras tu oído espiritual para lo que te voy a decir en esta noche. Si Dios estuvo contigo cuando tú eras un impío, cuando eras el primo del chupacabra, cuando eras lo peor de lo peor, cuando le dabas la espalda y no el rostro, cuando le huías, cuando estabas sumido en el pecado, cuando no había pacto entre Dios y tú, si Él estaba interesado en ti a tal extremo que murió por ti cuando tú estabas en esa condición, imagínate ahora que estás lavado en la sangre del Cordero de Dios. Parece que hay alguien entendiendo la palabra hoy. Aleluya. Hay un propósito que el diablo no puede violar en tu vida. Tú naciste para morir en victoria. Aleluya. Aleluya. Dice que llevaron a Jesús a despeñarlo. Lo agarraron y se lo llevaron. Y lo llevaron a un monte. Y dice que le hizo y pasó por en medio de ellos. Porque él sabía que había un propósito. Dice que Jesús en el libro de Marcos toma una barca y viene una gran tormenta y todo el mundo dice, ya no amolamos, nos vamos a hundir. Y él dice, no panda el cúnico, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía un propósito. Él sabía que hasta que él no terminara ese propósito, no había demonio en el infierno con el poder de destruir su vida. ¿Hay alguno aquí que pueda entender eso? Y tú tienes que llegar a una convicción donde tú entiendes que desde el vientre de tu mamá Dios te trajo. No fue tu idea. Hello. No fue tu idea. Tú no lo elegiste a él, él te eligió a ti. Él te escogió. Él te eligió. Él te formó en el vientre de tu mamá. Tú naciste ya con un propósito. Hay mucha gente que no lo cree. ¿Saben lo que dijeron los que nosotros llamamos los reyes magos cuando vinieron a preguntar sobre Jesús? ¿Dónde está el rey de los judíos? Espérate. Pero esto es un niño. ¿Cómo que el rey de los judíos? Es que cuando él nació, ya él era el rey de los judíos. Tú naces con el propósito, porque tú eres creado con ese propósito. Eso quiere decir que el día en que esa nación europea escuchó el grito de este negrito, ya yo era el pastor Rudy.
Desde ese momento ángeles guardaron mi vida. Desde ese momento el diablo trató de destruirme sin éxito. Porque hasta que yo no termine esta carrera no hay nada ni nadie que me pueda detener. El fuego no me quema, los leones no me destruyen, porque Él está conmigo. Dicen que al apóstol Juan lo sumergieron 5 veces en aceite caliente en la isla de Patmos y no podían quemarlo. Parece que no me están oyendo. 5 veces. Cuando tú ves la vida de Job, las vicisitudes que él atravesó, tú dices, pero es imposible que una persona sobreviva. Claro que sí sobrevive. Porque hasta que tú no termines lo que Dios te dio a hacer, tú vas a ser alguien que está caminando con toda la fuerza de Dios. Oh, alguien debió decir amén. No hay problema económico, no hay vicisitud emocional, no hay situación que te destruya, porque tú tienes un propósito. Pastor, ¿y qué pasó si se acabó el propósito? Pues vete tranquilo. Hello. Si se acabó, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un rey que dice que se tenía que ir. Y dice que él empezó, no me quiero ir. No me quiero ir. Y Dios dijo, está bien, te voy a dar 15 años. Pero tú sabes lo que pasó en esos 15 años. Él engendró los hijos más diabólicos que jamás se hayan existido. Los enemigos más grandes de Israel. Cuando Dios dice vámonos, vámonos. Ah, no, ya vámonos. Dice que todo hombre tiene una cita. Dice que tiene una hora. Usted se va. Es que me duele, no te va a doler. ¿Cuántas veces te has muerto? Me va a doler. La Biblia dice que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Es una cosa fugaz, rápida. Nosotros tenemos que estar dispuestos a irnos. Pero si no es tiempo, el diablo que llore, se amargue, beba 3 Prozac, un té, porque yo no me voy hasta que yo no termine. Que cancele su fiesta, devuelva las vejiguitas a Walmart y el cake de Publix, porque yo voy a continuar hasta que yo termine la asignatura y la asignación que Dios me dio en el vientre de mi mamá. No te olvides nunca del propósito. Isaías 49 dice claramente, yo nací y fui formado en el vientre para ser profeta. Eso dice Isaías 49. Y si el propósito de Dios está vivo, tú también lo vas a estar. Amén. 4, la cuarta cosa que tú necesitas cuando estás rodeado por el enemigo en una gran opresión es dependencia. No dije independencia, dije dependencia. En el versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Oye bien lo que te voy a decir. David tenía servidores, David tenía militares, David tenía reinos enteros, David tenía un sinnúmero de gente, tenía sabios, tenía sacerdotes, tenía otros reyes. David era rey del mundo, por ponértelo así. Pero cuando tú estás en una opresión espiritual, lo que el hombre puede hacer es muy poco. Tú tienes que amarrarte a depender de Dios. Solo Él es tu ayuda. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Aquí. Total dependencia. Tú no puedes darte el lujo de confiar en el hombre. No puedes. Dice que hubo un rey que se enfermó de los pies. Yo no sé qué tipo de enfermedad tenía, pero que yo sepa, no hay ninguna enfermedad de los pies que te mate. Pero dice que ese rey se enfermó de los pies, pero puso su confianza en los médicos y murió. Así dice la Biblia. Puso su confianza en los médicos y no en Jehová. No quiere decir que no vayas a médico.
Si la sanidad es de Dios, entonces los médicos son de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces los hospitales son casas de misericordia. Hello. Porque todo lo que sana es de Dios. ¿Sí o no? Aún Jesús dijo, los sanos no necesitan médicos, son los enfermos. O sea, en ningún momento la ciencia médica es repudiada por la fe. Ahora, lo ideal es que tú confíes en Dios y no en los médicos. Que aún tú tengas que ver un médico, el médico te puede diagnosticar, pero lo único que te puede sanar es Dios. Depende de Dios. Depende de Dios. Depende de Dios. Solo en Dios está callada mi alma, decía David. Yo estoy amarrado a Él. Él es mi ancla. Mientras yo esté amarrado a Él, no importa qué tan bravas sean las olas, yo no voy para ningún sitio. Yo estaré firme. Sí, es interesante que Él usa esa expresión y por eso el Espíritu trajo eso a mi memoria. Está acallada mi alma. Ustedes han visto cuando un barco se encalla. Eso no hay quien lo mueva. Eso hay que dejarlo de adorno. Eso no hay quien lo mueva. Cuando se tranca un barco, done. Y eso es lo que David decía. El mar se puede seguir poniendo más y más bravo, pero yo estoy amarrado a Dios. Usted tiene que confiar en Dios. La esperanza en Jesús es el ancla del alma. Amén. Tú tienes que confiar en Él. Alguien diga amén. 5. ¿Están entendiendo algo? 5. La quinta cosa que David nos enseña en el Salmo 22. Cuando hay una gran opresión, tienes que interceder específicamente. Una intercesión específica. Yo he visto gente que en el momento del ataque hace un montón de cosas y se le olvida decirle a Dios lo que necesita. No sé si me están entendiendo. Mira lo que dice en el versículo 19 al 21, rapidito. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En otras palabras, David recibe una liberación de qué era exactamente lo que le estaba pasando. Y le dice al Señor, yo quiero esto, esto, esto y esto. Si Dios es muy específico. Cuando Bartimeo comienza a gritar, ¡guay! El Señor dice, tráiganlo. Y mira lo que el Señor le pregunta a Bartimeo. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que yo quiero? Y Bartimeo rompiéndose la cara con todos los árboles. ¿Qué tú quieres? ¿A ustedes creen que Jesús no sabía lo que Él quería? Pero toma fe el ser específico. ¿Cuántos dicen amén? Toma fe. Hay muchos líderes que dicen, no, pues mejor no ponemos meta, los que vengan vienen. Eso no es de fe. Porque si no vienen, entonces tú dices, bueno, pues, y si vienen, qué grande cuando tú le dices, Señor, yo quiero que mi célula crezca a 15. Y el Señor te trae esos 15. Y Padre, ahora yo quiero multiplicar esta célula. Y Padre, al final de año yo quiero 18 células para la gloria de Dios. Padre mío, aleluya. ¿Tú sabes la cantidad de gente que viene a la iglesia llorando por sus familiares, pero no ora por ellos? Hello. Usted tiene que venir y decirle al Señor, Padre, salva a Tulio. Él es medio loco. Yo también lo era. Pero tú me rescataste. Padre, dale con un 2x4 en el cuello hasta que él se levante un hombre nuevo. Sexto, ¿qué hacer cuando estamos rodeados, cuando estamos en opresión? Haz la obra. Haz la obra. Hay gente que en el momento en que llega el problema dice, no, pues yo no voy a servir a Dios. Pero mira lo que dice en el versículo 22. Ya voy a terminar, pero presten atención. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Pero David, ¿tú estás enfermo? Sí, por eso. En medio de la congregación te alabaré. Él iba para la iglesia, señores.
Ustedes no saben la gente que siempre un dolorcito de cabeza, no puedo ir. Una vez yo estaba en Arizona y vi un cartel bien grande que dice: demasiado calor para ir a la iglesia, el infierno está más caliente. Si la gente tiene un montón de excusas y desde que tiene un problema ya no quiere servir a Dios. David tiene el peor problema de su vida y dice: los que teméis, versículo 23. Mira cómo el hombre está exhortando a otros. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ay, alguien diga amén. Alguien diga amén. Nosotros tenemos que poder hablarles a otros de lo que necesitamos en nuestra vida. Cuando recuerdan la sierva de Naamán. La sierva de Naamán había sido despojada de todo. Pero cuando vio que Naamán estaba enfermo de lepra, vino y le dijo: hay un profeta que puede sanarte, porque Jehová es poderoso. Usted tiene que aprender a predicar aunque le duele el alma. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque lo que tú siembras en otro lo cosecharás en tu vida. Muchas veces la gente no sabe la cantidad de conflictos por los cuales nosotros los pastores estamos atravesando. Porque nosotros hemos aprendido a no detenernos por más cosas que el enemigo tire adelante. La palabra tiene que ser llevada a la gente. Yo dije: la palabra tiene que ser llevada a la gente. La palabra tiene que ser llevada a la gente. Yo te voy a decir lo más chistoso de todo. Yo he estado afligido con una enfermedad fuerte y oro y la gente se sana. Y yo me volteo y le digo: no habrá una surrapita ahí para mí, mi papá. Tírame algo, no. Tírame algo. Y tú tienes que aprender a nunca detenerte de servir a Dios. Lo que tú te mantienes sembrando en otros, tú lo cosechas. Hello. Paul Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, duró 10 años con una enfermedad y nunca dejó de predicar y nunca dejó de orar por los enfermos, y la gente se sanaba y eran liberados, y a los 10 años Dios lo libertó a él. A él dice que Dios le enseñó un sinnúmero de cosas que le sirvieron por el resto de su vida. Usted tiene que seguir sembrando la palabra. Es con más intensidad. Usted se decalienta no con Dios, con el diablo. José fue a parar a la cárcel. En la cárcel se estaban moviendo los dones del Espíritu. Hello. Y su gracia, la gracia de Dios estuvo con él en la cárcel. Nosotros tenemos que aprender a seguir haciendo la obra en los momentos de opresión más grandes que tenemos. Yo recuerdo cuando mi mamá murió, fue algo muy duro para mí. El Señor me dijo que yo tenía que predicar en el funeral. El Señor me dijo que tenía que predicar en el entierro. Y el Señor me dijo que tenía que sembrar una palabra donde quiera que fuera. Y ahí estaba yo predicando. Y predicando y orando por la gente. Y ahí mismo poniendo manos en el nombre de Jesús. Porque la obra tiene que seguir adelante. Hello. La obra tiene que seguir. Las circunstancias cambian, pero el propósito no. Voy a decir, eso quedó bueno ahí. Las circunstancias cambian, pero el propósito no. Nosotros tenemos que aprender a continuar. Sí, una de las cosas más increíbles que puede existir es el compromiso que a veces los bomberos tienen, o los policías, o los soldados. Que el mundo entero se derrumba. Ellos ni siquiera saben si en la avalancha se fue su familia y ellos siguen siendo bomberos. Ustedes nunca han visto un bombero dejar su puesto para ir a ver si su familia está bien. ¿Sí o no? Ellos siguen trabajando y confían que de alguna manera su familia va a estar bien. Y ellos siguen rescatando gente. Y están en el mismo lugar de la calamidad. Y se están preguntando: pero ¿dónde estará mi familia? ¿Dónde estarán mis hijos? Pero yo tengo un trabajo que hacer. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra mano en el arado y nunca mirar atrás. Mientras más dura esté la cosa, más intenso nosotros tenemos que servirle a Dios. Uy, eso vale el mejor gloria a Dios que tú le hayas dado esta noche.
pero yo quiero que vayamos al Salmo 22 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pon la mano en tu corazón. Dile: Señor Jesús, en ti confío. Amén. Ahora dale un aplauso al Señor antes de sentarte. Yo voy a compartir con ustedes en esta noche ciertos secretos de liberación. Como les dije hace un momento, por alguna razón Dios le está enviando un correo electrónico a alguna persona. Porque cuando venía de camino venía con la idea de concluir lo que comenzamos en el Salmo 89 antes de mi viaje a Paraguay. Pero de repente el Señor comienza a hablarme en el Salmo 22. Y no tuve otra opción que obedecer al jefe. ¿Cuántos dicen amén? A uno no puede predicar un maná viejo porque se llena de gusanos. Eso quiere decir que tú tienes siempre que recibir un rema de Dios para compartirlo con el pueblo. Si tú comes un pan lleno de gusanos, te indigesta. Eso es lo que pasa muchas veces con los predicadores. Descongelan un mensaje de por allí, no fue lo que Dios quiso que dijeran, y el mensaje no produce. Usted tiene que hablar lo que Dios ordena. ¿Alguien entendió esto? Es importante que entendamos esto. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 22 que David estaba probablemente en una de las situaciones más duras que él había atravesado por su vida. Tan dura era esa situación en el Salmo 22 que se dice que es un símbolo profético de lo que Jesús de Nazaret pasó en la cruz. Es por eso que tú ves ciertas frases que fueron proféticas y que confirmaron que Jesús estaba en su espíritu aquí en la tierra antes de venir a morir en la cruz. Hasta ahora me están siguiendo. O sea que el Salmo 22 es algo tan profundo, fue una vivencia tan profunda que David tuvo, que es comparable a lo que Jesús atravesó. Es difícil, tú tienes que entender que eso va a acontecer a la gente espiritual. David era el siervo de Dios, era el rey llamado por Dios, era el hombre de acuerdo al corazón de Dios, y se encontró en una situación como esta. En el versículo 6 al versículo 8 vemos que él dice: yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En otras palabras, su autoestima estaba cayendo, su fe seguía tambaleándose. Versículo 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo más interesante de todo esto es que no está hablando de los impíos. Está hablando de gente que le veía constantemente. David no caminaba entre los impíos, David caminaba entre el pueblo. Y hay momentos donde el enemigo va a atacar tan duro que la gente que tú estás guiando va a empezar a sentir desconfianza de lo que tú le has predicado. No sé si me están entendiendo. Y la gente va a decir: pero esto no es el hombre de Dios, pero esta no es la mujer de fe, pero esta persona no me dijo que todo iba a salir bien. La gente miraba a David y meneaba la cabeza y decía: y este no era el hombre que confiaba en Dios. La situación está dura. Hello. Está fuerte la cosa. Y la revelación de todo lo que le estaba aconteciendo a David está en el versículo 12 y el versículo 13, cuando dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca. Fíjate, no era la gente que lo estaba criticando, eran espíritus a través de la gente. Abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente. En unos versículos más abajo él habla de perros, y obviamente él no está hablando de enemigos físicos. David tenía una habilidad que él podía hacer un sinnúmero de cosas contra cualquier enemigo físico. Era el hombre que derribaba gigantes, era el hombre que derribaba leones y derribaba osos cuando era solamente un niño. Está hablando de enemigos espirituales.
Y va a llegar un momento en tu vida donde tú vas a ser rodeado por el enemigo. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Tú vas a salir victorioso de todo combate que el enemigo venga contra ti, sin importar lo que él diga, sin importar lo que él haga, sin importar cuál arma él use. Tú vas a salir victorioso. Por alguna razón en la cruz, proféticamente hablando, David, siendo uno de los hombres más poderosos que existe, era un hombre que estaba en serios problemas en esta ocasión. En el versículo 1 y 2, él comienza a tambalear en su fe. La paz se le va. No tiene quietud. Su oración no estaba siendo contestada. Nah, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado allí, pero es uno de los peores lugares, porque nosotros se nos ha enseñado que la oración tiene poder. Y cuando tú te ves en una situación difícil, lo primero que muchos hacemos es orar. Pero hay momentos donde vas a tener que esperar en oración. Lo cierto es esto: tarde o temprano Dios se glorifica, porque Él es fiel. Y hoy quiero hablarles a aquellos que son más espirituales, o que por lo menos se consideran más espirituales. Sí, la gente siempre piensa que los hombres y las mujeres de Dios no atraviesan por problemas. Déjame decirte una cosa: el diablo es muy estratégico, y el diablo siempre va a buscar cómo venir en contra de los que están en posición de autoridad, porque el que tiene una posición de autoridad representa un sinnúmero de personas. Hasta ahora me están siguiendo. Cuando nosotros vemos un David estar en una situación tan